Ya es hora que Chiriquí reaccione. Esa es su universidad, hombre. No hay derecho. Aquí se necesita una ley orgánica de universidades para antes de ayer. Pero ¿usted cree que la Asamblea va a alguien a tomar esa iniciativa si están ahí que no conocen ni el reglamento? Ella misma en persona dice, sí, yo gano más que el presidente de la República y que sí, yo tengo nombrado pariente y que sí, yo tengo nombrado 20 parejas y les he aumentado el salario en los últimos 6 meses y que, y ahí está de rectora y ahí se va a quedar por la inoperancia de la ciudadanía. Mire, hoy, creo que hoy o el lunes, perdón, el lunes, se van a instalar allá en la UNACHI 5 nuevos decanos que fraudulentamente han... Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias, don Guillermo, para usted, su equipo y su distinguida audiencia. Le agradezco mucho que esté con nosotros, doctor. Me imagino que ya bastante ocupado, no solo con sus labores académicas, sino con las otras labores, ¿no? Que ya se habla de eso, ¿no? Sobre todo en un momento donde el Estado da muestras con lo que está saliendo. Y yo creo que en los últimos 35 años nunca había pasado que se desvelara tanto. O sea, se ha utilizado el Estado para venganzas personales, venganzas judiciales, latrocinios, corrupción, pero no se había, me da la impresión de que no se había puesto ni la guaricha, la lupa, y ahora nos estamos dando cuenta de que el Estado que se ha construido es un Estado diseñado para la corrupción, ¿no? Y donde partidos políticos se han puesto de acuerdo para continuar un negocio de robarse el Estado. Guillermo Ruiz, que lamentablemente aquí no se ha querido ver que casualmente la actual Constitución es el problema principal porque es la matriz de la corrupción, es la que sirve para apadrinar, avalar, hasta institucionalizar. Entonces, si nosotros partimos de algo que aquí tampoco se ha querido que se sepa mucho, y es que lo público tiene que ser público. Cuando aquí llegó el Consejo de Gabinete de la empresa criminal conjunta que dirigían Cortizo y Carrizo y prohibió que se conociesen las actas de gabinete, no hubo la reacción que se debía esperar de parte de una serie de asociaciones y organismos que deben velar por lo público. Luego llegó el Contralor y decidió que él decidía lo que se debía saber o no, y aquí no se ha dicho nada. Y así han ido viniendo. Bueno, ha causado un poquito más de escándalo, porque aquí uno sucede al otro, entonces todo depende cuál es más escandaloso, pero todos son escandalosos. Ahora surgió el del IFARU, ese del IFARU eso no tiene fin, porque ahí le daban auxilio económico a los hijos, primos, sobrinos, nietos, cuñados de los jefes que trabajan ahí. Entonces, ¿qué le puedo decir? Entonces, ahora que se está empezando a saber la puntita de la puntita de la puntita del témpano o del iceberg. No, la gente que va, todavía le falta por saber muchas cosas porque, bueno, han saltado un par de instituciones, pero quedan muchos más donde la corrupción es sin nombre. La propia Contraloría, el Ministerio Público, el órgano judicial, no hablemos del legislativo, las cosas que había dentro del ejecutivo, y por ahí nos vamos con las autónomas y semiautónomas. Entonces, si no hay una reacción ciudadana de repudio real y efectivo y concreto a esto va a seguir. Esto no va a cambiar la noche a la mañana. ¿Y qué pasa? Que a escaso mes y medio del nuevo gobierno ya empezaron una serie de corrientes a decir que este gobierno es el que tiene la culpa de esos acontecimientos. Entonces, ¿qué puedo decir? Estamos en una situación de desventaja absoluta como ciudadanos que queremos que mejoren si no actuamos como tales, si no aportamos como ciudadanos a las denuncias que hay que hacer, porque el presidente dijo el otro día, creo que por tercera o cuarta vez, que los ministros y los jefes de entidad autónoma que descubran cosas tienen que llevar la denuncia al Ministerio Público, tienen que llevar la denuncia al Ministerio. La denuncia, mucha gente está confundida, la denuncia no es más que cuando un ciudadano cualquiera se da cuenta de la comisión de un delito mayor, tiene la obligación de denunciarlo, es decir, avisar al público, mire, se ha cometido o perpetrado tal delito, punto. Eso no lo obliga a nada. El que tiene la obligación es el Ministerio Público, que desgraciadamente no la está cumpliendo, no le da la gana de cumplirla y en mi opinión no la va a cumplir mientras estén al frente la garulilla de gente que se ha apropiado, fiscales y personeros, no todos, pero un buen número, que se han apropiado de
como diríamos nosotros, de decidir ellos, con su denominado criterio de oportunidad, lo que se investiga y lo que no se investiga. Entonces, aquí estamos ahora frente a un patacón de delitos, un patacón, un vertedero de delitos horribles, y no mueve un dedo. 40 días lleva el nuevo gobierno y dígame a quién el Ministerio Público ha llamado, ya no a indagar, a declarar, a nadie. Eso no es casual. Por otro lado, el Contralor dedicándose a destruir todas las evidencias habidas y por haber del saqueo. Entonces, si no hay una reacción ciudadana, porque los partidos políticos primero mueren antes de decir algo, y un sinnúmero de gremios dicen que calladitos se ven más bonitos. Entonces, ¿a quién le corresponde la tarea, don Guillermo Ruiz? A los ciudadanos, a usted, a mí, a nosotros, sin excepción, porque si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, estamos perdiendo la oportunidad de rehacer este país, de construir una nueva república, no solamente una nueva constitución, pero estamos asfixiados por la corrupción. Mire, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen todavía algunos abogados. Mire lo de la señora Eternina, que usted y yo aquí hemos conversado tantas veces, de su propia boca, o sea, ya no es Guillermo Ruiz con Bernal, como le han dicho a usted, que yo lo sé algunos, que tú con Bernal, y que que lo otro, y tú y Bernal se han creído. Bueno, ahí la tienen. Ella misma en persona dice, sí, yo gano más que el presidente de la República, y que sí, yo tengo nombrado pariente, y que sí, yo tengo nombrado 20 parejas y les he aumentado el salario en los últimos 6 meses, y que, y ahí está de rectora, y ahí se va a quedar por la inoperancia de la ciudadanía. Mire, hoy, creo que hoy, o el lunes, se van a instalar allá en la UNACHI 5 nuevos decanos que fraudulentamente han sido electos, violando la ley. ¿Usted cree que no se van a instalar? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice la sociedad chiricana de la Altiva? ¿Qué dicen las fuerzas vivas? ¿Qué dicen un poco gente que se rasga las vestiduras cuando agarran a un santeño por allá con 2 iguanas bajo el brazo? No dicen nada, callan. Y ese es el principal problema. Y vuelvo, y usted me dirá, doctor Bernal, pero si ya no los ha dicho, sí. Es que lo sabido, no por conocido, debe dejar de ser repetido. Decía Gandhi, lo más atroz de lo malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y en este país hay demasiada gente buena para que estén callados. ¿Ve? Ya es hora que Chiriquí reaccione. Esa es su universidad, hombre. No hay derecho. Aquí se necesita una ley orgánica de universidades para antes de ayer. Pero ¿usted cree que la Asamblea va a alguien a tomar esa iniciativa si están ahí que no conocen ni el reglamento? Además, con la, ¿cómo le podemos llamar eso? Es con el grupito, para no darle otro nombre, el grupito de Bolota, Benicio, Huevito, etcétera. ¿Usted cree que eso allí va a ir para mejor? Digo, no seamos ilusos. Tampoco podemos pecar no de ingenuo a esta altura de la película. Es como quien cree que con esta corte aquí va a haber justicia. La gente, lamentablemente, en este país no hay ni memoria histórica ni colectiva, y por lo visto tampoco individual, sino intereses. Entonces, los abogados a mí me reprochan, oye, Bernal, pero tú no deberías golpear así a la corte. Yo, si no estoy golpeando a la corte, estoy golpeando los actos corruptos que perpetran, los fallos. Aquí no hay una comunidad de abogados que analice los fallos. En todos los países del mundo sale un fallo de la corte y en todas las universidades empieza la discusión, que esto, que lo otro, en las aulas pertinentes, si es penal, si es comercial, si es civil, si es laboral, si es mercantil. Aquí no, aquí salen los fallos y como ellos saben que nadie los lee, entonces meten sus cují, como por ejemplo cuando acaban de fallar que es inconstitucional una ley que le permita a los abogados extranjeros, ¿verdad?, poder actuar en Panamá. Mire usted el camaronzote. Calladito lo vestían. Sí, calladito se ve más bonito, ¿no? Y dijeron que es constitucional una ley, ¿no?, que eliminó un artículo que sancionaba a los servidores públicos que obstruyen el papel de auxiliar de la justicia de los abogados, y declararon que no es inconstitucional, ¿no?, una ley que con carácter retroactivo, que es una flagrante violación, pretende seguir poniendo un pseudoexamen de barra a los jóvenes que han terminado sus estudios, cuando ese examen le corresponde hacerlo es a las unidades académicas, porque son ellas las que están otorgando un título diciendo, esta persona
tiene título de licenciado en Derecho. Entonces, esa misma universidad es la que le debe decir, bueno, usted ya tiene el diploma, pero para ejercer, para la idoneidad, le vamos a preguntar la hora, el día, el mes en que usted nació por lo menos, para garantizar que estamos tirando o dándole a la sociedad gente idónea. Ah, no, se inventaron no sé, que la Corte no es una unidad académica, Guillermo Ruiz. Entonces la Corte se lo pasó a la Sala Cuarta. La Sala Cuarta es una sala de negocios generales, tampoco es una unidad académica. La Sala Cuarta se lo pasó al Instituto César Quintero de Judicatura, que tampoco es una entidad académica. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí las universidades, a través de sus rectores, todos, sin excepción, le han cogido tirria, odio a la academia, ¿verdad? A la academia, por eso que las universidades andan como andan, entonces se han quedado callados frente al hecho de que los han despojado de la misión que le corresponde, no solamente para los abogados, para cualquier profesional, ¿no? Como se hace, por ejemplo, con la medicina, de que tienen que hacer un examen que se lo tiene que poner la academia. Pero aquí lo que menos hay cada día que pasa es academia. Mire la torrancia de la Eternina, ¿no? No hablemos de la UDELAS, que yo no sé por qué ningún diputado se ha preocupado, que está secuestrada todavía, secuestrada. No hablemos de la Universidad de Panamá, que bueno, ¿para qué le cuento? Porque después dicen que Bernal tal cosa. ¿Y qué me dice la Marítima? Que antes de ayer un señor se fue y se encadenó porque le están violando sus derechos. ¿A dónde vamos? Entonces, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero cuanto antes una ley orgánica de universidades, porque la educación es pública y la educación superior tiene que ser regulada mediante una ley orgánica que apañe, que arrope a todas las universidades, las públicas y las privadas, para empezar a enderezar esto, porque si Méndez Pereira viniese por aquí, saldría huyendo de este país cuando él vea lo que está pasando con las universidades, él que luchó tanto e hizo tanto por la Universidad de Panamá. Pediría que le quiten el nombre al campus, su nombre al campus, inmediatamente. Bueno, eso ya, ahí nadie se acuerda que ese campus se llama Méndez Pereira desde que Odebrecht le regaló una avenida a Gustavo García de Paredes y le pusieron el nombre, ¿no? Avenida Gustavo García de Paredes, que es la que va de la Facultad de Odontología a La Colina. Qué horror. Porque aquí se premia a los corruptos. Entonces los corruptos Odebrecht le regalaron al corrupto Gustavo una calle y los corruptos que lo sucedieron le pusieron ese nombre para ensalzar la corrupción todavía más. Y de Méndez Pereira nadie se acuerda en la Universidad de Panamá. Nadie. Perdone que lo diga así tan tajantemente. Triste, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno devela estas cosas, porque, mire, a mí una cosa que me duele, ¿cuántos egresados han salido de la Universidad de Panamá y cuántos han vuelto a pasar por ella así, aunque sea para verla, o para regalar un libro a las bibliotecas que se vienen abajo, o para decir, me preparé, saqué una maestría y un doctorado en lo que sea, y vengo a ofrecer, darle una charla a los estudiantes para retribuir en parte lo que aquí aprendí? Nadie. Esto es inadmisible, esto es triste, doloroso para los que queremos la academia y queremos la universidad. No, pero enseguida lo llenan uno de calificativo y el rector Flores, con sus maleantes que tiene al lado, ¿verdad? Empiezan a mandar todos los días 14 WhatsApp, 17 videos, tratando de desacreditar, porque creen que si me desacreditan a mí, ya la gente se le va a olvidar lo que ellos son, y también equivocado, porque el que tiene ojos para ver sabe que la universidad es una putrefacción, pero es que no es solo ella, la UNACHI, la UDELA, la otra, todas. ¿A dónde vamos así? ¿Qué tipo de profesionales vamos a tener nosotros en este país? Entonces, me pregunto. Doctor Bernal, permítame irme a la pausa un momentito y regresamos entonces con más aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Estamos con el doctor Miguel Antonio Bernal. Ya estamos de vuelta con el doctor Miguel Antonio Bernal, que amablemente está con nosotros como todos los viernes. Doctor Bernal, hemos hablado bastante de esa señora Telvina, que yo le confieso que si a esta hora no hay chiricanos afuera de la universidad exigiéndole a, no sé, el Consejo General, sabrá Dios qué instituciones se ha creado ella para protegerse, exigiéndole que la destituyan, entonces se la merecen como rectora. La verdad es que eso es. Yo no quiero quejas de Chiriquí porque ellos saben lo que tienen que hacer, presionar a esas autoridades, entre comillas, universitarias a sacarla. Pero están los otros casos, como usted lo dijo muy bien. El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, ayer habló de que ya van varias noticias criminis y no ve nada de movimiento. Ya el presidente de la República también habló de
algunas multas que van de estas empresas, tanto de internet como de temas que tienen que ver con la electricidad, que terminan en la sala tercera y no ha pasado nada tampoco. Entonces va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, si el presidente no puede hacer nada, ¿para qué lo tenemos? Y ese es el momento en que yo creo que están buscando. Yo creo que, yo le voy a comprar a usted la idea. Aquí hay un golpe de Estado en marcha con la idea de terminar desprestigiando al actual presidente y crear un caos y una anarquía en este país. ¿Para qué? Para seguir con la corrupción, el robo, el latrocinio y que la gente siga mirando para otro lado. Mientras que sigan pagando, no hay problema. Es que lo que sucede, don Guillermo Ruiz, y este es un criterio estrictamente personal, que aquí muchos utilizan la práctica de la avestruz para no ver cosas que son más que evidentes. Cuando aquí se inició un proceso de obstrucción del derecho ciudadano a elegir, al decidir el Tribunal Electoral, ¿verdad?, que el señor José Raúl Mulino, después que ya habían prohibido a Martinelli, no podía correr. Por un lado decían que no, porque el mismo Juncal, magistrado presidente del Tribunal Electoral, salió a decir que Mulino no podía correr. Después hicieron una resolución ahí medio extraña diciendo que, bueno, podía correr pero sin vicepresidente. O sea, desde entonces aquí se inició, póngale el calificativo que quieran, un, entre comillas, intento, ¿verdad?, de lo que Curcio Malaparte en una de sus obras llama un golpe de Estado técnico, en el que tú desacreditas o debilitas a la figura principal del sistema de gobierno existente, en este caso en Panamá, un presidencialismo a ultranza, y por otro lado, en combinación con la Corte y los que se prestaron para esa vagabundería, tuvieron a la ciudadanía en vilo. Ya la mayoría de la gente se lo olvidó, ¿verdad?, que tuvieron a la población en vilo hasta 48 horas antes de las elecciones. Y a tal punto a la gente se le olvidó que hoy en día la presidenta de la Corte no pierde ocasión para aparecer en las fotos al lado de la persona que ella quería impedir que pudiese presentarse como candidato. O sea, que si ella sale en la estampita, ¿me explico?, ¿no?, como Jesucristo crucificado, entonces, ¿no?, cual Barrabás. Entonces, eso ha seguido y va a seguir, porque todo ese montón de gente que estaban a la cabeza de la empresa criminal conjunta que gobernó durante 5 años, ellos no han descansado y ellos siguen haciendo cosas. Y dentro de esas cosas está el mimetismo, el camaleonismo, ¿eh? Entonces usted ve que una persona señalada como actores de peculado, etcétera, hoy en día están tranquilitos al lado de tal o cual funcionario, ministro o no. Bueno, y usted me dirá, entonces, yo no dudo, y con el permiso de quien corresponde, de que si esto sigue así, a finales de mes va a empezar la gente a decir que lo que está pasando es culpa no del gobierno, sino de Mulino, ¿eh? Porque ¿qué quieren? Que Mulino se meta en el Ministerio Público o se meta en el órgano judicial para agarrarlo y decirle, y rancatán se lo llevan a un juicio en la Asamblea, claro, donde hay más de 4 que lo verían de buen agrado, ¿eh? Entonces, ojo, porque nosotros no tenemos aquí ahora mismo un piso institucional. Y como aquí todo se personaliza, a mí cuánta gente no me ha dicho, bueno, ni para qué le digo, oye, Bernal, pero ¿cómo es posible que fulanito esté trabajando? Digo, pues me vine a preguntar a mí. No, pero tú estás al lado de Mulino, díselo, pues tú crees que Mulino tiene tiempo para estar viendo los 290,000 funcionarios que tiene este gobierno, cuál debe estar o no estar. Los que tienen la obligación no están haciendo nananina. Si usted se lee el artículo 220 de la Constitución esta vigente, cuáles son las funciones o atribuciones del Ministerio Público, no está cumpliendo ninguna. Ese señor ha debido irse, Eternina debe irse, el Contralor debe irse de motu propio. No. Entonces, ni el uno ni los otros se van. ¿Por qué? Porque ellos saben que el presidente no va a cometer la insensatez de obligarlos a irse. Y no tenemos los mecanismos institucionales para decirle váyanse. Y la opinión pública todavía no tiene la fuerza o lo que sea para decirle ustedes no pueden seguir ahí. ¿Me explico? Es que no pueden seguir ahí. Entonces, nosotros estamos como atrapados sin salida, como ciudadanos, estoy hablando, como ciudadanos, para que ciertas cosas que no deberían permitirse se siguen y se van a seguir dando. Se van a seguir dando. Bueno, el sistema está hecho por y con la corrupción y la impunidad.
Bueno, yo creo que nadie, termino, hasta ahora lo dijo con esa ingenuidad propia de los corruptos, como la señora Eternina en la asamblea. Sí, yo gano más que el presidente. Sí, yo tengo parientes. Sí, yo apadrino el nepotismo. Oiga, toda una serie de delitos que si aquí hubiera procurador, a la salida de la asamblea, debieron decirle, acompáñenos para que rinda una declaración jurada. Y le digo una cosa, doctor, y le digo una cosa. Nada más que hay que ver, por ejemplo, el caso de la descentralización que ayer volvió a denunciar el presidente Molino. $1 millón en juntas comunales. Oiga, Junta Comunal de Pacora, 2.455.000. Curundú, 3.679.000. Juan Díaz, 3.366.000. ¿Dónde uno ve esos $3 millones en esos corregimientos que están paupérrimos y cayéndose? No tienen ni acera, no tienen nada. Son oscuros, peligrosos. ¿Dónde metieron esos 3 millones? Entonces, claro, se mete el presidente, pero por la ley no te faculta, ten cuidado, no sé qué. Y lo que va a terminar pasando, doctor Bernal, es que el presidente va a tener que... ya él dijo que este martes va a decirle a la gente en el Consejo de Gabinete, póngase la pila de nuevo, pero la próxima vez no va a haber anuncio. Va a tener que volver a traer a alguien que se atreva a poner denuncias, porque si van a tener los puestos para tomar café y para porque aquí, este es un país chiquito, doctor Bernal. Entonces está el primo de la novia, de la querida. No, que mira, que lo que pasa sí es que este era PRD, pero es amigo mío, de mi familia, de mi papá. Y sí, de verdad se perdieron ahí como $2 millones, pero tú sabes, tú estás loco. Entonces, claro, ahí va eso, ¿no? Y si lo multiplica por todo el Estado, ahí se van perdonando cosas. Es que nosotros tenemos un comportamiento, una actitud como sociedad de que no nos gusta aprender de las experiencias vividas por otras sociedades que nos llevan la delantera. Por allá, por el año 2000, si la memoria no me es infiel, en un país llamado Perú, gobernando Fujimori, que era más corrupto que la corrupción, se dictó una ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales para la limitación de derechos en investigaciones preliminares, con el propósito de abrir los baúles de la corrupción y empezar por lo menos a llamar a capítulo a una serie de ultracorruptos. El problema que nosotros enfrentamos es que nuestro sistema no está preparado para poder lidiar con la modernización que ha vivido la criminalidad de todo tipo en la sociedad. Y lo primero que ha hecho es penetrar instituciones como la policía, el Ministerio Público, el órgano judicial, el legislativo, todo está penetrado. Y si no hay una reacción ciudadana frente a eso, pues las consecuencias yo creo que no hay necesidad ni siquiera de anunciarlas porque tienen que ser sabidas por todos por el simple hecho de que son propias del sentido común. Si no, nosotros no creamos los instrumentos eficaces para enfrentar estas redes delincuenciales que se han enquistado en el gobierno y en el Estado, en sus distintos órganos, con un gran poder y demás, pues vamos nosotros a pensar que vamos a salir de situación en la cual nosotros nos encontramos. Y es una pena, pero porque en este gobierno se pueden arreglar las cosas. Hay voluntad de hacerlo, pero evidentemente hay unas fuerzas muy importantes que me permito decirle que no son necesariamente políticas. Porque aquí cuando uno habla de partidos políticos también tiene que hablar de empresas y de medios de comunicación que actúan como partidos políticos y que tienen a un grupo de gente actuando en esa dirección, ¿no? Bueno, como no se hace lo que yo quiero, vas a ver, ahora te voy a presionar. Efectivamente, hay mucho de eso. Ahí está y eso tampoco. Ahí está lo del arroz, ¿no? ¿Sí? Salieron todos, yo no fui. ¿Cómo dicen eso? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuántos quintales de primera habían en la calle? ¿4 gatos? ¿4 quintales? Es que reacción idéntica a lo de los auxilios económicos. Ahora todos salen diciendo, no, lo mío no era auxilio. No, yo lo voy a devolver. No, no sé qué cosa. Ya se creó un fideicomiso para que devuelvan. O sea, le están dando toda la oportunidad a los que han delinquido para que corrijan, pero como ellos se saben impunes porque cuentan con un ministerio público que los apadrina, hombre, ese es el problema. Ahí en el ministerio público, con este ministerio público no vamos a ningún lado, la gente tiene que entenderlo, que como ciudadano tiene que velar él mismo por su seguridad jurídica, por su bienestar, etcétera, porque las autoridades no están hechas para perseguir el delito, sino para encubrirlo. Allá hemos llegado. Prueba de ello,
lo que se está destapando, y todavía no se ha destapado nada, mijo. Nada. Las cosas que usted y yo sabemos, cuando salgan. 2 o 3 cositas, ¿no? Entonces, si hay una verdad, doctor Bernal, hay muchos funcionarios en el actual gobierno que o se mueren de miedo o te está presionado por algo, pero el presidente ya se lo ha dicho 4 o 5 veces. Bueno, me estás hablando aquí de corrupción, ve al Ministerio Público. No, mira, ¿qué es lo que pasa? No. Entonces hay que buscar a alguien, gente que se atreva. Sí, yo creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y además, es una responsabilidad ciudadana, no es una responsabilidad que porque eres tal o cual cosa en el gobierno. Como ciudadano hay la obligación. ¿Sí? El Ministerio Público agarran a 2 santeños con 2 iguanas y les meten 6, 8 años, ¿no? Y a los demás los deja, no hombre, esto es una cosa que va creando un resentimiento, una frustración, una decepción, que son elementos para que eso pase. Oiga, ahí lo está llamando alguien que no le gusta esta conversación, doctor, porque está necio. Sí, lo hacen a propósito, porque la misma persona ha llamado 7 veces. Si yo no contesto una primera vez ni una segunda vez, a cualquier entendedor le da por decir, hey, no puede contestar. Alguien no quiere. My name is Panama, mijo. Alguien no quiere que usted hable. Así es. Bueno, eso es parte del show panameño, pero es que así, no, a mí me paran, yo se lo digo, ¿no? Y esas cosas que tú hablas con Bernal, y usted, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no te quiere que te diga la verdad, no la escuche. El problema es que cuando la veas, aquí tiene que haber en algún momento un procurador que se atreva y un contralor que controle. Bueno, mire, yo le voy a decir lo siguiente, y eso del contralor, ya para Flores basta con uno en la universidad, por ejemplo. Yo creo que tenemos que ser serios en estas cosas, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Bolota, Huevito, Rabito, el otro ya tomaron la decisión. Entonces, ¿para qué hacen este show de que van a hacer, presenten sus papeles? Entonces, más de 40 ciudadanos van y presentan sus papeles cuando, según dicen en los corrillos del legislativo, ya, porque eso es tarea exclusiva del legislativo, ya el cargo tiene nombre, apellido y, ¿cómo se llama? Nombre, apellido y apodo, ¿eh? Para satisfacción de algunos medios de comunicación social impresos. ¿De qué estamos hablando? Pues todo es parte de ese, ¿no? Como dicen, engaño, ¿no? Yo creo que aquí hay una inclinación hacia mantener un engaño permanente, pero ya lo dijo Montesquieu hace más de 2 siglos, solo son engañados aquellos que se dejan engañar. Bueno, pero en un país tan chiquito como este, no nos pueden meter cuentos. Yo lo hablaba con alguien que la buena parte de la responsabilidad de esto lo tiene la bancada mayoritaria. A la bancada mayoritaria se le puso ahí para tener poder legislativo y modificar lo que había que modificar, pero se han puesto en una posición increíblemente infantil y ¿eso qué hace? Permitir que los de siempre hagan lo de siempre. Entonces, son copartícipes alegando ingenuidad de lo que está pasando ahí. Y le digo algo, en un año vamos a ver a la mitad metido en vaina. Porque sí, así va. Lamentablemente, por eso es que yo creo que urge la participación ciudadana, don Guillermo Ruiz. Nosotros los ciudadanos no podemos seguir poniendo todas nuestras esperanzas en instituciones caducas, en mecanismos arcaicos, en normas que no corresponden al siglo XXI. Nosotros los ciudadanos tenemos la obligación, por el solo hecho de ser humanos, de velar por nuestras libertades antes que por cualquier cosa. Que tenemos la obligación y el compromiso no solamente de velar por nuestras libertades y derechos, sino cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Pero claro, como aquí no hay una verdadera instrucción cívica, nosotros perdimos, yo acudí el sábado al sepelio de mi querido profesor de 5º y 6º grado y 1er año, Max Domínguez, que falleció a la edad de 90 años, un maestro de verdad con quien di los primeros pasos de conocimiento de la geografía, la historia de mi país y de la Constitución del 46 en aquel entonces. Se necesitan más educadores abocados a la misión abnegada de educar en valores cívicos, pero para eso se necesita también toda una corriente de apoyo de la ciudadanía que no es educadora. Por eso es que estamos planteando la necesidad de que todos tenemos que educarnos los unos a los otros, en conocer más y mejor en nuestros derechos. Me dicen, no, es una utopía, eso no va a pasar. Bueno, pero si uno no sueña con poder que las cosas cambien, entonces, ¿qué hacemos en este mundo? ¿No? Entonces, la situación para poder corregir se ve agravada porque la fuerza y el poder que hoy por hoy detentan los corruptos es muy grande, demasiado, y están enraizados, y dejaron en la mayoría de las instituciones y organismos del Estado
toda una maraña de cabos atados, de prebendas, de privilegios, que claro, resulta un poco difícil ir a esta asamblea y decirle, se eliminan todas las prebendas. Eso sería lo ideal, pero ellos no están dispuestos ni a eliminarse la cantidad de prebendas que ellos tienen. La prueba es que ya han pasado 40 días y no hay nada en ese sentido. Entonces, al mismo tiempo hay que luchar por la separación de poderes. No puede el Ejecutivo meterse. Entonces ellos lo saben, que el Ejecutivo por formación, por lo menos en la persona del presidente, no se va a meter. Por primera vez después de Endara tenemos un abogado que conoce la ley. Y por eso es que tal vez cuando dice, bueno, eso es problema allá, eso no es que, o sea, él no es el encargado de hacer justicia en los tribunales ni en la fiscalía. Pero ¿qué pasa? Que los encargados de hacer justicia en la fiscalía y en los tribunales lo que están haciendo es pura injusticia. De ahí no salen, ya se quedaron en ese carril, ¿no? Entonces, eso de que criterio de oportunidad, archívese, ¿no? Delación premiada, venga, acuerdo para acordar, ¿qué pasa? Negociado para lucrar, y que me digan que no, y que me digan que no. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? ¿A usted le sorprendió la confesión de Ternina? No, en lo absoluto. ¿Cuántas Me extraña que haya gente que no lo supiera. ¿Cuántas veces le hemos comentado aquí? Por favor. ¿A usted le sorprende que la UDELA siga secuestrada? En lo absoluto. Si es que son cuarteles de invierno del PRD y tenemos 30 años de estarlo diciendo. Cada vez que inventan una de estas universidades para que cuando los sacan del poder, vuelvan ahí. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace la población? Los vuelve a sacar de ahí y los pone en el gobierno. Bueno, entonces, frente a ese hecho concreto, tenemos necesariamente que pensar en los cambios que se necesitan y se requieren. Y yo creo que la dinámica de hacer público lo público, ¿no? Es decir, por ejemplo, las sesiones de gabinete, ¿no? De ahora y de los gobiernos anteriores, aquí no, vea, lo público tiene que ser público, aquí no hay nada que ocultar. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que le oculten la información que ella tiene que tener. Y a eso se han dedicado los últimos gobiernos. Digo, de una manera decidida. Y no les conviene entonces que se sepan una serie de cuestiones. Y ahí vamos, arrastrando la manta mientras se ve que se hace, pero tiene que haber una mayor voluntad de parte de todos nosotros. Estemos o no estemos de acuerdo en muchas cosas los unos con los otros, pero tenemos que buscar un mínimo común denominador para empezar a hacer los correctivos necesarios. Mira, doctor, que cuando yo entré al gobierno hace ya bastante tiempo, a la Defensoría del Pueblo se le ocurrió hacer el famoso nodo de transparencia, donde todas las instituciones tenían que poner sus planillas públicas. Y la verdad es que yo no tenía ningún problema con que mi salario estuviera público. Si era público, si me pagaba con los impuestos. Si no me hubiera gustado, me quedaba en la empresa privada, donde yo estaba bastante bien. Entonces, el que no quiere que su salario de empleado público esté a la vista de la gente, porque no entre y ya. Lo que pasa, ¿qué pasó? Eso se borró, comenzaron a aumentarse los salarios desproporcionadamente y ahora nos estamos enterando que hay una centena de funcionarios que ganan más que el presidente, miles que ganan más que los ministros y los viceministros. Pero nos estamos enterando ahora, cuando ya han pasado 3 gobiernos donde se ha disfrutado y han pasado gente que en su vida había visto esos salarios a cambiar de escala social. Entran al gobierno a hacer lo que nunca jamás harán en su vida en la empresa privada. Esa es una situación aberrante que sigue proliferando a pesar de todas las alertas que se prendan. Yo creo que hay que crear más mecanismos de control, Guillermo. Muchísimos más mecanismos de control ciudadano, me estoy refiriendo. Porque si no lo hacemos, esto va a seguir. Y los mecanismos de control ciudadano son necesarios. Porque es la mejor manera de comprometer a la ciudadanía a que las cosas cambien y mejoren, para tener una mejor calidad de vida que nos las merecemos. Por el simple hecho de ser humano. No hay derecho a que aquí estén un número determinado de personas haciendo toda una serie de maldades, porque no se le puede llamar otra cosa, y que nosotros no podamos ni siquiera criticarlo porque empiezan a tomar represalias de desacreditar o de enlodar a los que levantan su voz con toda una serie de tropelías. Así mismo es, mi estimado doctor Miguel Antonio Bernal. Le agradezco mucho y nada, nos hablamos el próximo viernes, Dios mediante, ¿no? A ver qué pasa. Claro que sí. Aquí sí como vamos. Gracias, hasta entonces. Buen fin de semana. Gracias, era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros, catedrático universitario, también abogado constitucionalista. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos en la mañana en Compur Radio.